Buenos días, domingo 24 de octubre de 2021 y ya estamos con la actualización sobre la situación epidemiológica en nuestro país en esta habitual conferencia que ofrece el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Y quiero comenzar con lo que está aconteciendo en el Palacio de las Convenciones desde ayer, aquí en la capital cubana, el segundo pleno del Comité Central de nuestro Partido Comunista de Cuba, nuestro presidente, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tuiteó hace algunos minutos, dice así textualmente: bueno, este sábado y domingo estaremos en el Palacio de Convenciones. Ahí lo tienen ustedes, el tuit de Díaz-Canel, realizando el segundo pleno central del partido. Evaluaremos cuánto se ha hecho del octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, cambiar estilos de trabajo más acordes con esta época y sus desafíos. La vida política, la vida social de nuestro país en discusión en este segundo pleno del partido. También ha estado tuiteando nuestro presidente Miguel Díaz-Canel y ha hablado del pueblo que está en el centro de todo en el debate del segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Ha analizado el trabajo político, ideológico, tema estratégico que exige mucha sabiduría en estos tiempos, no solamente de nuestros cuadros, sino también de todo nuestro pueblo. A propósito de este tema, el segundo pleno aprobó el programa para la transformación del trabajo político e ideológico en nuestro país. Otro centro del debate ha sido los cuadros de nuestro país, el trabajo con los cuadros, que son los artífices de las transformaciones, de la garantía de continuidad de la obra de nuestra revolución. Y en este sentido, el segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba aprobó también la Estrategia General de Implementación de la Política de Cuadros en el periodo 2021-2026. Hoy es noticia y la invitación es a seguir informándose y tener más detalles sobre estos temas en nuestra televisión, en nuestros programas informativos. Y hablando de información, doy los buenos días a Maday Pérez, que es la intérprete en lengua de señas que tenemos esta mañana. Buenos días, Maday. Y al doctor Francisco Durán García, el director nacional de Epidemiología, de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de nuestro país. ¿Cómo amanece este domingo, doctor? Estamos en pleno debate, discusión, mejorando muchos temas importantes de la vida política, social del país en nuestro segundo pleno del partido. Buenos días, Pepe, a ti, a todo el equipo que posibilita esta transmisión, incluyendo la radio, es lo que escuchan las personas, a Maday, que nos habla esta mañana, y sobre todo a todas las personas que nos escuchan. Indiscutiblemente muy importantes debates, decisivos para el futuro de nuestro país, para todo lo que está aconteciendo y se está desarrollando, a tenor, como muy bien decía nuestro presidente, con el contexto actual, con la situación actual de Cuba y del muy importante. Tú preguntabas cómo se amanece. Creo que mucha gente amaneció en la calle hoy. Sí, realmente. El malecón anoche estuvo lleno. Hablando de amanecer, yo no lo vi, pero los comentarios son eso, que había personas, malecón, rampa. Es lógico, se abrió y muchos deseos de compartir, y esperemos que haya dentro de la festejo pues mantenido algunas medidas de protección. No podemos ser ilusorios de que todo se va a poder cumplimentar en esos momentos. Ya depende de cubanas y cubanos el cuidado. Ya el 99,9% de los cubanos tiene al menos una dosis. Muy importante. De nuestras vacunas. Ahí de 99 nada, el 100%, ya el 100% de los vacunables, ¿no? El 100%. Bueno, si de todas formas el día con indicadores que demuestran un cierto control de la transmisión, o un control en algunos territorios, otros disminuyendo, como muy bien tú vas a explicar en el momento del análisis, pues todavía con un número de casos que aunque sea inferior, pero es elevado.
Lamentando el fallecimiento de 15 personas con COVID-19 que informamos en el día de hoy, incluso uno más que los informados en el día de ayer, de 8 provincias y de 12 municipios. La provincia de Camagüey, 4 fallecidos, 2 del municipio de Camagüey, 1 de Guáimaro y 1 de Vertientes. En Holguín, los 3 fallecidos son 2 de Banes y 1 de Baguano. En La Habana, 2 fallecidos de Plaza y Guanabacoa. En Santi Espíritu, 2 fallecidos de Trinidad y Guay. En Pinar del Río, la persona que fallece del municipio de Pinar. En Cienfuegos, la persona que fallece, el paciente que fallece del municipio de Rodas. En Las Tunas, un fallecido del municipio de Majibacoa y fallece una persona en la provincia de Granma del municipio de Bayá. Nuevamente, la COVID arrebata vidas jóvenes, un menor de 50 años, 3 entre 50 y 59 años, 1 entre 60 y 69, y los grupos de mucho más riesgo por la evolución desfavorable que tiene la COVID en ellos. En 79, 6 fallecidos, de 80 a 89, 4, y finalmente no fallece ninguna persona de 90 años y más. El resto de 60 años fallecen 4 personas ayer, es el 26,6% de todos los que informamos hoy, posiblemente el porciento más elevado que hemos tenido en este grupo de edad, y de 70 años y más el 66,6% de los fallecidos ayer, que es más o menos el rango en el cual se mueven los fallecidos en este grupo de edad. Indiscutiblemente el sexo masculino predominando con 9 de los 15 que informamos hoy, y las comorbilidades las ya conocidas. La hipertensión arterial en 11 de los 14 fallecidos, 2 con cardiopatía isquémica, diabetes mellitus también, enfermedad que hace que la evolución no sea favorable de los fallecidos, la obesidad presente en 3, 2 con enfermedad pulmonar, 1 con enfermedad cerebrovascular y 1 con insuficiencia renal crónica, 1 con insuficiencia cardíaca, 1 con gota y 1 con una tuberculosis pulmonar activa. Enfermedades estas o comorbilidades, como quieran llamarle, que hacen vulnerables a estos pacientes y que la evolución no sea favorable. Lamentamos mucho el fallecimiento de estos pacientes y damos las condolencias a sus familiares y a sus amistades. Cuba hoy con 17.440 pacientes ingresados relacionados con la COVID-19, 9.950 sospechosos. Ayer me decían, ¿qué es lo que son los sospechosos? Realmente son personas que tienen sintomatología sugestiva, como decimos, de COVID-19. Que se acuerdan que al principio decíamos, no, es la tos, es el catarro, pero después se fueron incluyendo otras manifestaciones, síntomas, decaimiento, diarrea, vómito. Esos son los sospechosos, que además estudian, se investigan. 1.759 en vigilancia y 5.031 pacientes que están confirmados en estos momentos. No cabe duda que es una cifra elevada, pero como vamos a ver más adelante, es una cifra que ha venido bajando de manera mantenida durante los últimos 15 días y muchos más también. Hoy incluso con 115 activos menos que los que teníamos en el día de ayer. Nuevamente, 28.000 muestras procesadas para el diagnóstico COVID-19, 28.128 muestras procesadas para la COVID, permitió diagnosticar 1.319 pacientes con COVID-19, personas en los cuales hay el virus SARS-CoV-2. Estamos hablando de otra reducción
que se viene apreciando en Cuba, en este caso 74 casos menos que los diagnosticados en el día de ayer. Y la positividad, como es natural, también baja al 4,7%. Ya con este comportamiento del número de muestras y de diagnosticados ayer, pues ya suman 10.160.433 muestras procesadas para el diagnóstico de la COVID-19, lo cual ha permitido diagnosticar en Cuba 945.750 personas con la enfermedad desde el mes de marzo del año 2020, lo que hace que el 9,1% de todas las muestras procesadas han sido positivas a la COVID-19. De todas las provincias, el municipio especial, ya nuestra población habituada a esta información, se han venido procesando muestras y, como viene ocurriendo por la complejidad epidemiológica, La Habana, Ciego de Ávila, Santi Espíritu, Pinar del Río, Holguín, Camagüey, Matanzas, Villa Clara, las provincias con los porcientos mayores, en ese orden de mayor a menor. Todos representados, no hubo ningún territorio que no procesara muestras para el diagnóstico de la COVID-19. 7 provincias ayer reportaron una positividad de la, que es un indicador en cierta medida de la transmisión en un territorio, por ciento. Fíjense que hasta ahora hablábamos del 7, del 6, del 5, ya vamos por el 4. Por debajo de 5% de positividad de sus muestras, 8 provincias y la Isla de la Juventud. Guantánamo con el 4,7%. Artemisa y Santiago de Cuba con el 2,7%, Cienfuegos el 2,5%, Mayabeque el 2,1%, La Habana 1,3%, Ciego de Ávila 1,2%, Matanzas el 0,2% y el municipio de Isla de la Juventud ayer no diagnosticó de COVID-19. Por otro lado, de las provincias que mantienen una transmisión importante por encima de la media nacional, ayer fue de un 4,7% al 4,9% que presentó. Todavía tenemos 8 provincias. El 12,4%, Granma con el 9,3% y Santi Espíritu el 9,2%, 8,8%, Holguín 8,6%, Villa Clara 8,3%, Las Tunas 7,7% son las provincias. La positividad de las muestras analizadas ayer fue superior al 4,7%, que fue la de nuestro país. 1.316 de los 1.319 pacientes que se diagnosticaron ayer como consecuencia de la transmisión autóctona de nuestro país, que es lo que ha caracterizado la transmisión en Cuba. Se diagnostican un número reducido de casos importados, 3 en el día de ayer. Ahí tienen ustedes el gráfico del comportamiento del muestreo en los últimos 15 días, cifra que va disminuyendo. Fíjense que es como una escalera que va bajando por suerte y por el trabajo que se viene realizando. 30.971 diagnosticados en estos últimos 15 días. Por ciento que no cambia el de transmisión autóctona, el 99,6%, ya que de este número de casos diagnosticados, 30.843 son consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio. Hoy también se puede apreciar que hay una reducción con respecto al día de ayer
tenemos un total de 65 casos autóctonos, menos que los que se diagnosticaron el día anterior, la cifra más baja de los últimos 15 días, y como yo le decía ahorita, desde el 16 de junio del 21, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses, es la cifra más baja que hemos tenido en nuestro país. Contactos de casos confirmados, el 99,7% de los diagnosticados ayer, en el acumulado es el 98,8%, y como siempre digo, es lo lógico, ¿no? Si yo estoy en contacto con una persona positiva, pues realmente lo más lógico es que me infecte, siempre y cuando no cumpla con las medidas que están establecidas. Como ya dije, 3 de los casos importados ayer son consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio, y ya de toda la pandemia, 11.835 casos han sido importados a nuestro territorio. Se hayan importado, no es que realmente arribaron ya incubando la enfermedad. Se trabaja para precisar la fuente de infección de 2 de los casos que se diagnosticaron en el día de ayer. Por provincias, por territorio, el comportamiento del diagnóstico en el día de ayer, ahí lo tienen. Occidente continúa disminuyendo, Pinar del Río con 172, pero indiscutiblemente es una cifra inferior a la alta transmisión que presentó, realmente un comportamiento que mantiene una reducción, aunque todavía con mucho riesgo. Disminuyendo 85 ayer, Artemis y Mayabeque con 31 y 30 respectivamente, también con una estabilidad en el control de la enfermedad, y Matanzas ni que hablar. Ahí tienen la cifra de Matanzas, 4 casos diagnosticados en el día de ayer. El municipio especial Isla de la Juventud nuevamente no confirma casos en el día de ayer. El centro disminuyendo, pero todavía con una complejidad mayor, sobre todo expensa de Camagüey, con 226 casos, realmente una transmisión importante en su territorio. Santi Espíritu disminuyendo, una cifra de 82, tienen que seguir afianzando medidas de restricción, aunque indiscutiblemente muy inferior a en días anteriores, 182. Villa Clara también disminuyendo, 126 casos, discreto incremento en el día de ayer, pero con una cierta estabilidad. Y Ciego de Ávila con 37 y Cienfuegos con 36, pues también son provincias que mantienen una cierta estabilidad en el control de la transmisión de la enfermedad. El oriente de Cuba también, miren qué bonito, las cifras que aparecen ahí, realmente uno que como muchos trabajadores han trabajado duro, pues se ve bien esa reducción en el número de casos. No obstante, Holguín todavía con 164, Las Tunas 89, disminuyendo, pero todavía alto, y Santiago con 29 y Guantánamo con 25, pues realmente con una estabilidad en la reducción de la transmisión de la enfermedad. Este fue el comportamiento de ayer. Se mantiene con un predominio en la transmisión 53,1%, el acumulado es el 53,2%. El 11,6% de los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos en el momento que se hizo el diagnóstico. Es un porciento que se ha ido incrementando los días y en el acumulado hace que sea el 13,8%. Y por grupos de edades,
pues todavía con unas cifras bastante elevadas en los menores de 20 años, 252, el 19,1% diagnosticaron, y de estos 252, 237 de 18 menos, pero menores de un año en el día de ayer, 5 menores de 6 meses, y finalmente no tuvimos ningún caso confirmado en el día de ayer entre los recién nacidos en el país. De 20 a 39 años, 330 casos. De 40 a 59, 408. Y el grupo de mayor riesgo, todavía con un porciento elevado de los casos que se diagnostican. 329 ayer, que es el 25% de todos los casos que se diagnosticaron el día de ayer. Mucho riesgo para este grupo de población por las complicaciones que en la evolución de su enfermedad. El gráfico con el comportamiento de los casos pediátricos en los últimos 15 días permite identificar que se han diagnosticado 6.251 pacientes pediátricos en los últimos 15 días en Cuba, promediando la cifra de diariamente, que es medio que había en el día de ayer, que era de 447. Hoy se aprecia una reducción, 32 casos pediátricos menos que el día anterior, y la cifra más baja de casos pediátricos en estos últimos 15 días. Realmente con algunas irregularidades, porque ustedes pueden verlo ahí en el... Hay días que incrementa discretamente, después disminuye, pero indiscutiblemente con una reducción de casos pediátricos que esperamos que, teniendo en cuenta la protección que le demos a este grupo de población, pues siga disminuyendo en esta forma. Importados, como dije ayer, 3 casos, 9 menos incluso que el día anterior, 1 en la 2 en la provincia de Santi Espíritu, 2 provenientes de Estados Unidos y 1 de Rusia. Todos viajeros cubanos, excepto esta viajera, es una viajera rusa procedente de Rusia, que se diagnosticó en la provincia de Matanzas, que además fue la única extranjera diagnosticada con COVID en el día de ayer en nuestro país. Autóctonos, 1.316, y ahora Pepe Mejía hará el análisis pormenorizado por provincia, por municipio, de todos los casos diagnosticados con la transmisión autóctona de nuestro territorio, que seguimos ratificando que es la más importante que tenemos en nuestro país prácticamente durante toda la pandemia. Así es, doctor. Bueno, ya lo decía el doctor Francisco Durán García. Hoy el total de casos de COVID-19 que se reporta en nuestro país es de 1.319. Y de ellos casos autóctonos, 1.316, 65 casos menos que los que se reportaron en el día de ayer, en esta misma conferencia que ofrece el Ministerio de Salud Pública. 5 provincias están diagnosticando casos en todos sus municipios. Son las provincias de Pinar del Río, la provincia de La Habana, Cienfuegos, Villa Clara y Santi Espíritu. Vamos a revisar por municipios cómo se comporta Cuba en la transmisión de COVID-19 en este momento. Comenzamos por la provincia de Pinar del Río, la tendrá en... está reportando 172 casos autóctonos a la COVID-19, igual número de casos en sus 11 municipios. Sandino 32, Pinar del Río 31, Consolación del Sur 26, Minas Hambre 16, Viñales y Mantua con 15 cada una, Guane y La Palma con 13 casos autóctonos, San Juan y Martínez reporta 5, Los Palacios 4 y San Luis 2, esto es en la provincia de Pinar del Río,
está reportando 31 casos autóctonos, 28 menos que los reportados en el día anterior en 8 de sus 11 municipios. Revisamos, Guanajay, Guira de Melena y Bauta reportan cada uno 6 casos. 5, Candelaria y Artemisa 3, y Caimito y Mariel un caso autóctono. La capital cubana, con 85 casos más que los que se reportaron en el día 15 municipios, 10 de octubre con 11, Boyeros 10, Habana del Este 9, La Lisa y Arroyo Naranjo con 7 casos autóctonos cada uno, Playa, Guanabacoa, Cerro y Centro Habana con 6 cada uno, Marianao reporta 4, San Miguel del Padrón, Plaza de la Revolución y Habana Vieja con 3 autóctonos cada uno, y Cotorro y Regla están reportando 2 casos. Provincia de Mayabeque, ahí la tienen, 30 casos, 4 casos menos que en el día anterior en 5 de sus 11 municipios. San José de las Lajas está reportando 10 casos, Jaruco 9, Bejucal 7, Nueva Paz 3 y Quibicán 1. La provincia de Matanzas con 3 casos autóctonos. Matanzas un caso, Colón 1 y Ciénaga de Zapata también con un solo caso positivo. Cienfuegos, 36 casos reporta hoy, 28 más que los reportados ayer. Cienfuegos reporta 13, Cruces, Lajas, Cumanayagua están reportando 5 casos positivos autóctonos, Palmira 4, Aguada 2 y Abreus y Rodas un caso cada una. La provincia de Villa Clara, 126 casos autóctonos, 10 más que los reportados el día anterior en sus 13 municipios. Revisamos, con 28, Santa Clara 14, Sagua la Grande 12, Cifuentes 11, Quemado de Güines, Santo Domingo y Ranchuelo con 10 cada uno, Remedios 9, Manicaragua reporta 8, Caibarien 6, Placeta 5, Corralillo 2 y Campan Juaní un caso positivo, autóctono. Santi Espíritus con 180 casos, 5 menos que los reportados el día anterior en sus 8 municipios, con 60, Yaguajay con 26, los municipios más complejos. En transmisión, Cabaiguán 25, Santi Espíritus 23, La Sierpe 20, Trinidad 13, Tahuasco 12 y Fomento un caso autóctono. La provincia de Ciego de Ávila reporta 37 casos, que los reportados el día anterior en 7 de sus 10 municipios. Chambas con 13, Morón, Bolivia y Florencia con 6 cada uno, Majagua, Ciego de Ávila y Baraguá un caso autóctono. Provincia de Camagüey, 226 casos positivos autóctonos, 3 menos que el día anterior en 11 de sus 13 municipios. Camagüey reporta 104, Guaymaro 45, Minas 3, 14, Nuevitas 13, al igual que Santa Cruz del Sur, Florida 10, Céspedes 9 y Maguayú 3, y Najasa está reportando y Sierra de Cubitas 1. Provincia de Las Tunas, en Cuba, 89 casos positivos, 51 casos menos que el día anterior en 7 de sus 8 municipios. Puerto Padre con 46, Jesús Manéndez reporta 17, Las Tunas 12, Amancio y Majibacoa 5, y Jobabo y Colombia 2 casos autóctonos cada uno. La provincia de Holguín con 164 casos autóctonos, 12 más que los que reportaba el día anterior en 13 de sus 14 municipios. Banes con 39, Holguín reporta 29, Ibarra y Báguanos 26, Calixto García 12, Urbano Noris 8, Rafael Freire y Cueto 5, Cacocún está reportando 4 casos autóctonos, Mayarí, Franpaís 3, Sagua de Tánamo y Antiguo 2 cada uno. Vamos a la provincia del
el suroriente de Cuba, con 83 casos, 7 menos que en el día anterior en 12 de sus 13 municipios. 16, Campechuela 14, Niquero 10, Bartolomé Mazó y Jiguaní con 7 casos cada uno. Llamo, Media Luna y Buey Arriba reportan cada uno 6 casos positivos autóctonos, Río Cauto 4 y Guisa y Yara reportan 3 casos. Santiago de Cuba con 29 casos positivos autóctonos, Manzanillo en Granma, bueno, un caso reportaba solamente. Pasamos a Santiago, 29 casos, 7 menos que el día anterior en 7 de sus 9 municipios. Santiago de Cuba reporta 9, tercer frente 6, Contramaestre y segundo frente 4, Mella 3, Palma Soriano 2 y San Luis un positivo autóctono. La provincia de Guantánamo con 25 casos, 17 menos que el día anterior, 10 municipios, ahí lo tienen, Baracoa con 11, Yatera 6, Imías 4, San Antonio del Sur 3, reportando un solo caso positivo autóctono. Y como es habitual, el municipio especial, Isla de la Juventud, que ha sido el laboratorio en los últimos tiempos, no reporta casos positivos a la COVID-19. Indiscutiblemente, como han dado a conocer nuestro especialista en esta conferencia, Cuba ha ido bajando el nivel de contagio por COVID-19. Doctor. Muy bien, así realmente se aprecia. Pepe muy satisfecho con el comportamiento de Guantánamo en estos últimos días. Realmente tuvo una transmisión muy fuerte, Baracoa sobre todo, y realmente se aprecia una reducción, igual que en muchas provincias ha trabajado duro de nuestro país. Bueno, con este comportamiento de los casos en el día de ayer, indiscutiblemente la incidencia sigue bajando. La tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, realmente una tasa hasta el día de ayer, ahí la tienen en pantalla, de 276,7 por 100.000 habitantes. Disminuye la tasa en todas las provincias. Y como es natural, el municipio especial Isla de la Juventud. Y que pudiéramos mencionar como con mayores tasas de incidencia todavía en Cuba, pero de ese eran provincias que estaban en 3.000, 2.000, 1.000, y hoy realmente todas por 1.000, aunque todavía alta en algunas de ellas. Ahí tienen la provincia de Santi Espíritu con 911,2, Pinar del Río con 805,1, Camagüey con 701 de tasa, con 483,7, Holguín con 366,4 y ya Villa Clara con una tasa de 290,9. Santiago de Cuba con 66,6, Matanzas con un 36,6 y el municipio especial Isla de la Juventud con una tasa de 3,6 por 100.000 habitantes. Son las dos provincias y el municipio especial los que tienen las tasas menores en nuestro país en estos momentos. Y la curva que se ve a la izquierda con una disminución, medio que se ha enlentecido ahí, pero con una disminución todos los días en este periodo. No sé si Javier tendrá a mano ahí los gráficos. Muchas gracias, Javier. Ahí tienen ustedes el comportamiento de Pinar del Río, una de las provincias que mantiene una tasa más elevada. Ahí tienen la curva realmente disminuyendo. Y en estos últimos 15 días, los que han marcado la incidencia, pues la tienen ahí, se puede ver bien. Mantua, Minas de Matahambre, Viñales y Consolación del Sur, independientemente de que hayan existido casos en todos sus municipios, y que Pinar del Río, municipio cabecera, de todos ellos, el de la tasa menor en este periodo que analizamos. Le sigue la provincia de Santi Espíritu
que también su curva va disminuyendo, todavía con una tasa un tanto elevada, es la más alta, y Yaguajay, Las Sierpes y Trinidad, los 4 municipios, pues también las tasas más elevadas en este periodo. Y pasa igual que con Pinar del Río, municipio cabecera, Santi Espíritu, con la tasa menor en el periodo que estamos analizando, que son los últimos 15 días. Le sigue la provincia de Camagüey, que su curva baja, pero todavía con una transmisión que hay que seguir arreciando las medidas, un territorio que todavía el riesgo es muy elevado. Los municipios de Guáimaro, Sibanicú y Nuevitas, de los de tasas mayores, en estos 15 días, Minas, Santa Cruz del Sur, Jimaguayú y Sierra de Cubitas, que son los otros municipios que también han tenido tasas elevadas en este territorio. Creo que le sigue la provincia de Las Tunas, muchas gracias, con una curva que también va a la disminución o se mantiene con un descenso, y los municipios que mayor afectación, mayores incidencias, Puerto Padre, Jesús Menéndez, Amancio Rodríguez, Manatí, Majibacoa y Colombia. Y pasa igual el municipio cabecera, la tasa inferior en estos últimos 15 días. Y no sé si tendremos Holguín o Villa Clara. Holguín, ahí la tenemos. Una tasa que realmente se ha disminuido, aunque con una reducción no tan marcada, medio que una estabilidad a la reducción, y los municipios de Banes, Antilla, Báguanos, Jibara, Tacocún y Cueto, los territorios, los municipios de esta provincia que han tenido una incidencia mayor en los últimos 15 días. Realmente, cuando uno ve la curva, es una provincia que todavía también tiene que arreciar las medidas por el riesgo elevado que tiene de la transmisión. Y creo que son estas, Villa Clara, que es la última. Disminución, se aprecia aquí, un número importante de municipios con tasas elevadas dentro de las tasas de la provincia: Cifuentes, Quemado de Güines, Encrucijada, Remedios, Santo Domingo, Manicaragua, Caibarien, Ranchuelo y Sagua la Grande. De todas formas, tenemos que decir que de Villa Clara es de las de mayores tasas en nuestro país, la de más baja tasa de incidencia, que está en una cifra de 290,9 por 100.000 habitantes. Realmente una reducción y un control de la enfermedad. Ahora vamos a ver no el gráfico de los mayores incidencias, sino el de las menores incidencias. Gracias. El de las menores incidencias, que pueden verlo ahí, de los municipios donde se evidencia una mayor disminución de la incidencia de COVID-19 en estos últimos 15 días, pues como es natural, la menor y la de la juventud. Le sigue Hawái Grande, Perico, Guantánamo, Manuel Tames y Moa. Esos seis municipios de Cuba son los que mantienen una tasa por debajo de 20%. Después viene Cárdenas, Pedro Betancur, Limonar y Niceto Pérez, con una tasa entre 20 y 29, que también son cifras inferiores en nuestro país. 24. De 20 a 29 por 100.000 habitantes. Sí, perdón, Niceto Pérez 24,8, estás defendiendo la provincia. Pero realmente el rango ese de 20 a 29 y de 30 a 45, pues Jovellanos, Venezuela y Santiago de Cuba con una tasa de 36,3 por 100.000 habitantes.
Es el comportamiento también de los aspectos positivos que, sin confiarnos mucho, pero que se van evidenciando en nuestro país. De esta forma, Cuba, como ya habíamos informado inicialmente, con 750 pacientes que se han diagnosticado durante toda la pandemia de nuestro país, o en nuestro país. De ellos en estos momentos activos, que también lo habíamos informado, 5.731, el 0,6%. Y de estos 5.731, el 95,3% con una evolución clínica estable. Estamos hablando de 5.575. Lamentamos el fallecimiento de 15 personas con la enfermedad que informamos hoy, y ya suman, como pueden verlo ahí también, 8.182 fallecidos en Cuba durante toda la pandemia. Esto hace que la letalidad se mantenga en 0,86%, inferior al 2,03% del mundo, al 2,45% de la región de las Américas, que son porcientos que se han mantenido con una estabilidad realmente en esos análisis completos. De todas formas, siempre le informamos, seguimos batallando, siguen trabajando duro nuestros especialistas, nuestros científicos, para todavía reducir más la letalidad de nuestro país. Los 2 evacuados, los 55 retornados, después de haber hecho el diagnóstico, y ayer se dieron 1.419 altas en nuestras unidades de salud, en su domicilio, a personas que se encontraban activas, que hace un balance positivo, porque son 100 altas más que los casos que se diagnosticaron en el día de ayer. Y es lo que hace, por un lado, que disminuyan los activos, por otro lado, que se incremente el número de pacientes recuperados, 931.780 recuperados, que es el 98,6% de todos los que se han diagnosticado en Cuba. Ayer era el 98,5%. El gráfico que yo les había hablado, que además lo estamos viendo estos últimos días, con el comportamiento de los activos, creo que podemos verlo a continuación, donde se ve el comportamiento, el comportamiento en los últimos 15 días. Es una reducción, sí, en una escalera que se mantiene todos los días. Ya se acumulan 33 días consecutivos disminuyendo los casos activos, desde el 29 de septiembre, que tuvimos 40.984 casos activos. Hoy estamos hablando de 5.001, que nos siguen pareciendo todavía altos, pero que indiscutiblemente es una reducción en cuanto al número. Y se aprecia también en este gráfico los fallecidos por día, la tendencia a la reducción, pero todavía con cifras trabajando para su reducción. Y lo vamos en la misma medida que disminuya la incidencia y que disminuya el número de 19, el número de casos activos que tenemos en las terapias intensivas, que en el día de hoy son 156. Esta es otra cifra que se viene disminuyendo día tras día, hoy con 9 menos que los que teníamos en el día de ayer, de los cuales 56 están en estado crítico y 106 en estado grave. Sigue siendo alto, fíjense, sigue siendo de mucho riesgo. Realmente es una enfermedad que, a diferencia de otros virus de transmisión respiratoria, como los virus de influenza, realmente tienen una mucho más desfavorable, de mucho más riesgo que muchos de estos otros virus.
Finalmente, el gráfico que muestra el comportamiento de la pandemia desde el año 2020, ahí lo tiene. Ahí se puede, aunque hoy los números están un poquito chiquitos, lo voy a ayudar, que en los primeros 23 días del mes se han confirmado 273 pacientes con COVID-19. Es indiscutible, una cifra alta, es un promedio de 2.751 casos diarios, pero tenemos que reconocer que ya todo parece avisorar que octubre va a ser un mes con una disminución tanto en el número de casos como en el número de fallecidos. Porque como tal vez podamos ver en el gráfico que está a continuación, pues realmente gracias. 151 en el mes de septiembre tuvimos 7.434 casos diarios. Y aunque no estemos satisfechos, los 696 fallecidos, disculpen la palabra utilizada, realmente es un inferior, 696 fallecidos en los 33 días del mes de octubre, pero indiscutiblemente hay una reducción en el número de fallecidos diarios. Estamos hablando de 30 en octubre, de 70 en septiembre, de 82 en agosto y de 50 en julio. De los últimos 4 meses es la cifra menor que hemos tenido. Y por un lado se sigue incrementando el cumplimiento de la vacunación. Ha sido un elemento decisivo que realizamos diariamente, porque todavía, y creo que no lo lograremos en una parte de la población, el comportamiento autorresponsable. Pero indiscutiblemente la vacunación ha sido decisiva. Y ya con satisfacción podemos ver ahí en la pantalla que el 100% de la población vacunable de Cuba tiene administrada ya su primera dosis, que era un objetivo inicial. El 89,7% su segunda dosis, su tercera dosis y el 70% que incluye un COVID, se le aplicó un Plus, Soberana Plus, y tienen el esquema completo con esa vacuna que se le administró, el 71%. Si nos vamos a la población total, ya con primeras dosis el 86,6%, con segunda el 78,5%, con tercera el 59,9% y con el esquema completo el 62,4%. Y con más de 25.175.700 dosis de candidatos vacunales y de vacunas administradas. Pero hay que decir que de estos 25 millones, 14.938.835, prácticamente 15 millones, son las vacunas que se han administrado en nuestro país. Realmente muy pocos países del mundo pueden exhibir estos indicadores. En un país bloqueado que ha tenido que elaborar sus propias vacunas y con una aplicación en el que el sistema de salud y todo un grupo de organismos han sido decisivos en lograr estos resultados que tenemos hoy. Cubanitas las vacunas nuestras. Criollas. Bien criollas. Auténticas y autóctonas. Gracias, doctor. Bueno, vamos a una pausa. Se incorporó en la segunda media hora a esta transmisión, a esta conferencia que ofrece el Ministerio de Salud Pública, la intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Yasmina Rami. Continuamos.
Bueno, el doctor Fran García hacía alusión hace unos instantes que ya el 100% de la población vacunable de este país está inmunizada al menos con una dosis de nuestras vacunas cubanas. Y a propósito, la inmunización masiva continúa avanzando en comunidades montañosas de la provincia de Villa Clara. Vamos a hacer contacto con esta provincia y a conocer con más detalles en la siguiente información. Desde el Policlínico de la Campana llegaron las vacunas para cubrir la tercera jornada en la comunidad anabanilla. Todo dispuesto en el vacunatorio y mientras la afluencia de los residentes no cesó durante la mañana, en dependencia de la cita organizada. Yo me levanté temprano, hice ese café, para el caballo, vine a lo que es la vacunación, porque la vacunación es para lo que es la salud. También en el lago hubo más movimiento que de costumbre. Del otro extremo, 38 pobladores adultos, aunque en tiendas distanciadas, intimaron en un objetivo común: el trayecto coincidente en canoas y otras embarcaciones personales. Ocasión también para la fraternidad. Hoy ha recorrido 5 paradas. Hay que esperar hasta que ellos bajen. Cuando venía para acá, tuve que mirar para atrás porque se quedaba hoy fulano. Y tuve que mirar para atrás de nuevo porque no se puede quedar nadie. Elvis, patrón de Anayansi, con más capacidad, no solo cubrió un... Con toda disposición, todavía le quedaba completar el itinerario de encargo. Alexis y Tití, los últimos tripulantes previstos para la charrera, aguardaban ansiosos pero indudables de la práctica tan cotidiana con los del lado de allá. Así, con todas las garantías, la población de este entorno montañés en el Escambray Viñeño dio un paso más por la vida al completar el esquema vacunal con Agdala. Sistema informativo de la televisión. A todas las comunidades cubanas, hasta las más intrincadas, han llegado nuestras vacunas y reiteramos, ya el 100% de los cubanos, las personas vacunables en Cuba, al menos ya tienen una dosis. Doctor, vamos a revisar temas internacionales sobre la COVID-19. Solo un comentario, porque realmente ¿sí? Ese reportaje, aunque corto, resume las cosas que han permitido que Cuba en un corto periodo pueda hacer. Primero, el apoyo de todo el mundo. Y la unión de todos, claro. Y segundo, la posibilidad de tener un personal de salud hasta en la zona más intrincada de nuestro país. Idea de Fidel. Idea de nuestro comandante en jefe. Yo recuerdo en consultorios que yo tenía allá en Santiago, que hay en Santiago de Cuba, que la única forma de llegar era en Mulo, realmente, porque no había otra vía. Y ahí había un médico, una enfermera que garantiza su población. Ahí está la hora de la revolución, doctor, aunque algunos no quieran ver esa gran obra que tenemos hoy. Bueno, el mundo, ahí si me ponen la primera pantalla, Javier, que viene ahí en orden, gracias hermano. Ahí tienen ustedes el comportamiento que resume todo para ahorrar. El comportamiento del día, que son las dos primeras pantallas, las de arriba, las de abajo, el acumulado. Fíjense nada más, o sea, alguna cifra, o sea, en el día se diagnostican 379.893 pacientes, personas con COVID. Pero ahí tienen ustedes la cifra del día de Estados Unidos, con prácticamente 80.000, de Rusia con prácticamente 45.000, Perú 35.678, la República Checa con 23.229 y México, país de la región, 14.502, que ustedes ven que son cifras muy elevadas todavía. Y en cuanto a los fallecidos, cuando estamos hablando de 1.821 en un solo día en los Estados Unidos de Norteamérica o de 1.075, estamos hablando de cifras muy elevadas. Incluso Rusia, yo lo comenté hace como 3 días, adoptó la medida
de comenzar de nuevo o arreciar o limitar todavía mucho más los movimientos. Ahora creo que en la última semana del mes de octubre, teniendo en cuenta que tenía nada más que el 45% de la población vacunada hasta ese momento, y que realmente había un incremento marcado en el número de casos y en el número de fallecidos. Y bueno, abajo los países con el número de casos, a la izquierda, a la derecha con el mayor número de fallecidos, que como ustedes ven, Estados Unidos, India, Brasil, Reino Unido y Rusia con los mayores números de casos, y Estados Unidos, Brasil, México, Rusia, Indonesia con el mayor número de fallecidos. Gracias, doctor, por estos detalles y precisiones. En conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García, en esta mañana se reportan 1.319 casos positivos a la COVID-19, 74 casos menos que los reportados en el día anterior. Se lamenta el fallecimiento de 15 personas y aún activos en centros de nuestro país, centros de salud, 5.731 personas. De esta manera, poniendo punto final a esta actualización informativa sobre la epidemiológica en nuestro país. Mañana volveremos a las 9 en punto. Buen día.